Un saludo de nuevo a todos los que van peregrinando junto con nosotros hacia el Inmaculado Corazón de María. Nada como caminar por una vía bella, con un clima agradable, con unos colores magníficos que despuntan con el amanecer y que nos dan a conocer esas maravillas hechas por Dios, salidas de las manos de Dios por purísima misericordia. Y dentro de todas las criaturas, ¿cómo no contemplar aquella que es la más maravillosa de todas? El culmen, el clímax. Aquella que agotó la imaginación de Dios, como bien lo decía San Luis María Guión de Montfort. Eso estamos haciendo, caminando por el corazón de María y conociendo el Inmaculado Corazón. Conociendo a Nuestra Señora, conocemos a Jesús. Y por eso el sentido profundo y la esencia de nuestro programa es conocer a Jesús a través de María. María, en este su programa, María, la hija predilecta del Padre. Un saludo a mis compañeros Orlando y Ramón. Yo soy el profe Camilo, bienvenidos de nuevo. Gracias Camilo, Orlando. ¿Cómo estás? Sí, señores. Estamos acá en este peregrinar de la existencia, pero peregrinar no a la deriva, sino acompañados de la Santísima Virgen María como estrella que ilumina la vida para llevarnos a Jesús, porque el único objetivo de nuestro peregrinar es Jesús, nuestro Salvador, porque con Él encontramos y en Él tenemos la salvación eterna. Igualmente, un saludo muy especial presentamos a todos ustedes y le rogamos a Dios que haya mucho discernimiento, mucha captación de estas ideas que nos encaminan por la vía segura hacia Jesucristo. ¿Cuál es la vía segura? La Santísima Virgen María nos lleva de la mano hacia Cristo. En ese camino no hay pérdida. Así que entonces esta intención del programa A María, hija predilecta, nos anima muchísimo en nuestro deseo de salvación. Así es. Si estás en medio de una tempestad, si las aguas tempestuosas del mar, decía San Bernardo, están aquejando tu vida espiritual, mira a María, contempla a María, que ella te llevará a puerto seguro. Y ese puerto seguro es Jesús. Por eso estamos acá. Y estamos agarrados de un puerto fortísimo y seguro llamado la Sagrada Escritura. Terminamos la primera etapa de trabajo sobre la Sagrada Escritura, donde nos queda claro que los datos de la Sagrada Escritura son insuficientes para escribir una vida de la Santísima Virgen. Y es claro porque el Espíritu Santo, que es inspirador de los escritores vetero y neotestamentarios, no tiene evidentemente el deseo y la intención de colocar a María como protagonista de la Escritura. Todo lo que tiene que ver con la Santísima Virgen, la Sagrada Escritura, está relacionado estrictamente con la persona y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Camilo, esa palabra que has empleado, ese adverbio de modo, insuficiente, ¿por qué no lo explicas desde qué punto de vista? Has dicho que la Escritura es insuficiente para explicar el misterio de María. No, que de manera insuficiente hace referencia a la Santísima Virgen de manera directa. Vale la pena la aclaración. Sí, porque claro, la esencia de la mariología está en el discernimiento o la exégesis que se hace de la Sagrada Escritura. Claro. Sí. Entonces, son escasos esos datos de la Escritura en la, digamos, en la lectura que se puede hacer cotidiana en la Escritura. Yo leo la Escritura, en una primera mirada no voy a encontrar a la Santísima Virgen como ya quisiera encontrarla, sabiendo lo que la doctrina católica me ha dicho sobre la Santísima Virgen. El protagonismo que tiene Nuestra Señora según la doctrina explicitada por la Iglesia, la María como medianera, ¿no? María con ese papel importantísimo a la hora de ser fecunda para dar a luz los hijos de Dios dentro de la Iglesia, etcétera. Todo eso no está en evidencia en la Escritura a primera vista. Pero sabemos que todo lo que es doctrina, inclusive con respecto a nuestro Señor Jesucristo, porque muchos aspectos no son evidentes, pero están presentes, son dos cosas diferentes. El hecho de que no esté evidente no quiere decir que no esté presente. No está presente, pero no está evidente porque en una primera lectura no puede captarse toda la idea sobre nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hace la Iglesia, es lo que hicieron los padres de la Iglesia con respecto a la doctrina. De esa esencia que está escrita,
sacar la sustancia para dejar explícito todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y guardadas las infinitas proporciones con respecto a la Santísima Virgen. Bueno, entonces, hay varios acontecimientos. Oíste, pero hay Sí. una expresión que podemos agregar acá, en el sentido de que lo hemos indicado, lo hemos dicho, de que no encontramos textualmente a María como centro de toda la Sagrada Escritura. Pues no la encontramos como encontramos a Jesucristo. Como encontramos a Jesucristo, además de que que nuestro tratado es cristocéntrico, en la persona de María, nosotros tenemos que llegar a la comprensión de que María no es el personaje protagónico, pero María, además de no ser el personaje protagónico, sí es el personaje presente, así no lo veamos. Claro, Y es el personaje simbólico, así nosotros no lo queramos entender o lo descartemos. Por ejemplo, la hija de Sion, ¿quién es la hija de Sion? la Jerusalén celeste. Hablábamos La de eso en Jerusalén nuestro programa celeste. anterior, la Jerusalén Entonces, celeste. Prefiguras. Y esas prefiguras son la persona de María. Son la persona de María. Entonces, cuando nosotros acudimos a la razón del texto, entonces vamos a quedar sin María, porque no la vemos como ahí como en el escrito, sino que la vemos o no la vemos. Entonces, ella no estando presente, no estando en el texto, está presente en toda esta historia de la salvación. Ahí está, por eso yo repito entonces la frase inicial, que los datos que nos da la Sagrada Escritura son escasos e insuficientes para escribir una vida de María, pero no para explicitar una doctrina mariológica. Es correcto. Eso Correcto. que quede muy claro. Para entender a María, para entenderla son suficientes. Claro, inclusive a la hora de escribir una vida de nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera es insuficiente lo que nos dice la Sagrada Escritura, porque fueron solo 3 años de vida pública. Lo anticipó San Juan, si se hubiesen Sí, contado señor, todos sí, los- señor, sí. Claro. O sea, para un escrito bibliográfico, yo le recomiendo a nuestros radio, tele, internauta, escuchas, que buscan el padre Filion, francés. Él escribió, creo que se encuentra en 3 o 4 tomos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. No es que sea novelesca, pero él acude muchas veces a los textos apócrifos, de los cuales ya comenzamos a hablar en nuestro programa anterior y retomamos ahora. Datos también de la misma tradición de la iglesia que no hace parte, tradición histórica de la iglesia que no hace parte de los apócrifos y que nos dan datos al respecto de nuestro Señor Jesucristo y que digamos que no van en contravía de la doctrina, porque también es otro asunto que hay que tener claro. muy en cuenta. Hay una naturaleza humana presente en nuestro Señor Jesucristo que hay que saber también leer y explicitar. No es una concepción igualitaria a la de cualquier otro hombre, tiene una concepción Así es. especialísima. ¿Cómo se Tener llama el mucho autor cuidado. francés? El padre Filion. ¿Filión? Claro, El claro. padre Filión. Sí, sí, inclusive, sí. si alguien desea, nos escribe en las redes sociales, Teología con el profe Camilo en Instagram, yo les mando en PDF los textos, vamos Sí. a tenerlos aquí en algún momento para Muy comentarlos. famoso autor, sí, claro. Espectaculares. Yo Sí, me sí. apasioné leyendo, o sea, la descripción que él hace, por ejemplo, del templo, Con F, Filión. Filión. Claro, claro. La descripción del templo, entonces él habla, por ejemplo, el peso del velo del templo. Él dice, son 100 kilos de lana virgen purísima, pero esos 100 kilos de lana blanca purísima, de los animales más puros que se van ofertado al templo, en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se rasgó. Y ese templo se rasgó como señal del rompimiento. El que había de velo la del alianza. templo se rasgó y hace alusión a lo que estás diciendo. Él cuenta esos ¿Qué? detalles y cuenta los Sí, detalles de la claro, belleza de los claro. candelabros que hay dentro del Santa Sanctorum. Bueno, eso es interesante. Mucho, mucho. Pero esos datos así explícitos no lo vamos a encontrar en la Mire, escritura. la escritura, lógicamente, es pedagógica. Es inerrante y es pedagógica. En cuanto al orden, en cuanto al contenido, aunque el orden lo organizó pues poco a poco la iglesia, no. Pero no hablamos del orden de los libros, sino del orden del desarrollo de las historias y de las ideas
una pedagogía grande. Y miremos esto que hablamos, porque llamó la atención este comentario inicial de Camilo, que lo habíamos entendido mal, pero ahora sí lo entendemos muy bien, sobre que la escritura no explicita, no se extrae de la escritura la historia de María, Biográfica, sino claro. el oficio de María, Claro. por entrar más en concreto. Claro. Y hay una situación que la encuentra uno en la pedagogía de la Sagrada Escritura. Dios Jesucristo, centro de la Escritura, abundante y muy suficiente historia de Cristo. María, poco pero preciso. San José, nada pero preciso. Sí, prácticamente, sí, muy Eso particular. está significando Muy particular porque cuando, Bueno. yo me acuerdo que en algún momento dicté unos cursos sobre teología josefina y es impresionante lo que los josefinos, pues los especialistas, teólogos especialistas en San José, logran extraer de esos escasísimos, permítanme decirlo así, escasísimos datos que da la escritura que son paupérrimos. Claro. Pero en función, solo por el hecho de haberse vinculado conyugalmente con la Santísima Virgen, ¡pa! Queda Ahí todo está, justificado. claro. queda justificado Toda grandeza de San José y justificada. ahí. presente el argumento para la historia de San José. Me acuerdo que Así uno de es. los argumentos, solo para decir algo, porque me parece muy lindo, San José es maravilloso y muy desconocido. Sería el segundo gran desconocido. Yo diría que el primero, como bien lo decía el padre Antonio Rollo Marín, el primer gran desconocido es el Espíritu Santo. Yo me atrevería a decir que el segundo gran desconocido es San José. Pero a las tantas él dice, este padre, yo no me acuerdo el nombre del padre, discúlpenme que se me va el teólogo josefino que lo dice, pero dice, uno de los elementos sobre San José es que San José tuvo la gracia y el privilegio de ser el representante terreno de Dios Padre. ¿Qué tal? ¿Ah? Bueno, con esa... Es que no es una expresión, O sea, es ¿quién- una afirmación. El embajador de Dios Padre en la tierra. Sí, Pater señor. Nutritio. Pater, el Nutritio. Padre nutricio de Jesús. Pater nutricio Jesús. Decía, él que tuvo no solamente la gracia de cuidarlo moralmente y educarlo moralmente, porque recibió una educación moral nuestro Señor, no solo educar moralmente, sino alimentarlo físicamente y alimentar físicamente la víctima que iba a ser propiciatoria en el altar por el pecado de todos los hombres. Exactamente, cuidó Sí. San José, Cuidó la tan víctima. grande San José, Cuidó a tan- que lo predestinó Dios a que cuidara a Jesús y cuidara a María. Es decir, que cuidara a Dios. tenaz, ¿no? Y mire los dos más grandes tesoros de Dios al cuidado de San José. al cuidado de San Claro. José. Wow. Y Bueno, mire- ahí tiene para que escriban los que le escriben al profe Camilo, a ver que... Si ya quiere, con mucho gusto, todo lo que alguna, necesite. no, además de una emoción, ¿está? Por el espíritu, una emoción sobre San José, el Me papel de gustaría San mucho José. que Camilo nos ayudara en un programa alterno que tenemos en otra radio, que se llama A Jesús por María, que nos tomara unos programas ahora en Navidad sobre San Sobre José, San José. Ah, buena idea. porque Buena es idea. Podemos importante hacerlo eso, sobre San José. lo de San José. Ahorita Camilo, organizamos, sí. Cerremos así- paréntesis, ¿o qué? Ha sido designado y, la- y aprobado por unanimidad Eso fue más San uno. José que nos inspiró. Antes de cerrar el paréntesis, mire una cosa. Pero que es paréntesis que incluye el tema. Claro, Claro, Este, claro. conecta, Claro, ¿no? claro que Mire, sí. fíjese que San José no tiene una palabra en el Evangelio. Y tiene cantidades incontables de libros, de novenas, de peticiones. Uno que no habló ha puesto a hablar la humanidad. Ese es San José. Pero allá en el Evangelio, cuando Jesús apareció allá en Nazaret, en su tierra, que decía, están escandalizados, y este no es el hijo del carpintero. El carpintero. Por antonomasia conocido. O sea, su oficio, que parece que era un poco más que carpintero. Más que carpintero. En el fondo, hacía de Entonces, todo un poco. Poquito. ¿Y de qué manera hacía de todo un poco? y de ya qué se pueden manera. ustedes imaginar. Ay, María. Sigue, Bueno, Camilo, porque pero esto es es- interesante porque aquí nos vamos a encontrar entonces con los apócrifos y se detallan algunos, vamos a detallar algunos evangelios apócrifos que son especialmente mariológicos, ¿cierto? Los escritos Apócrifos.
los escritos apócrifos mariológicos, ya recordamos lo que era apócrifos, leímos algunos inclusive en el ámbito cristiano y otros en el ámbito judío, porque también estaban en boga en la misma época de nuestro Señor. Exacto, Claro, sí. porque de hecho los libros canónicos que los judíos, el pueblo judío, la religión judía, considera como oficiales 22 libros. Dentro de su canon y que fueron asumidos por la teología protestante. Los judíos. Sí, los judíos definieron más o menos en el siglo segundo, tercero, la canonicidad de sus libros. O sea, es un asunto que se tenía por tradición y listo, Ajá. sabe que son estos y aquellos del Antiguo Solo Testamento. consideraron válidos o canónicos para los judíos los que están contenidos antes de Esdras. Ajá, así. Y Ah, juzgando en la misma línea de el lenguaje o la lengua originaria en la cual fueron escritos, ¿no? Considerando el Exactamente. valor primordial del hebreo. Ahí encontramos entonces libros apócrifos de los judíos. Entonces, existen también. Por eso es que nos atrevemos a hablar de unos escritos apócrifos mariológicos. Se van a detallar en estos libros, en estos textos, vamos a encontrar detallados elementos del nacimiento y de la infancia de Nuestra Señora, también de la muerte y de la asunción de la Santísima Virgen. Por ejemplo, la Biblia, canónicos, libros canónicos, ¿qué nos dicen del nacimiento de la Virgen? Nada. Nada. Ni siquiera Santa Ana y San Joaquín, que los veneramos como santos dentro de la iglesia, están en la escritura. No están en la escritura. ¿Están dónde? En los apócrifos. Están en los apócrifos. O sea que los apócrifos hay heréticos también. La presentación de María en el templo, La presentación. nada tenés en la escritura. Exactamente, no, pero que Están en los apócrifos, apócrifos. pero también quede claro, lo recuerdo porque lo hablamos la vez pasada. que hay heréticos. Hay apócrifos Heréticos. Claro. Y hay apócrifos ortodoxos. Y hay apócrifos santos, porque si no, la gran comunidad de la presentación Claro, no tendría mundialmente sentido, conocida, claro, la comunidad de la presentación no tendría sentido. fue canónicamente admitida en su espiritualidad de la presentación de María en el templo. Exactamente. No Así ve. tendría asidero en la doctrina ni en la escritura. Claro. No está ahí, entonces Hablas de ahí María se Puspá. conecta de nuevo. Sí. María Puspán, Habla de comunidad de María María Puspá. la fundadora María Se- Puspán. se conecta directamente con eso. Yo- Entonces vamos a encontrar elementos del nacimiento, de la infancia, de la muerte, de la asunción de María. Yo aprovecho para hacer aquí una propaganda, también una promoción de los textos de la beata Ana Catalina Emmerich, Ah, sí, sí, sí. que no hacen parte de los apócrifos, pero hacen parte de la revelación privada, no pública. Y son bastantes. Sí, porque recuerden que la revelación pública terminó con la Sagrada Escritura. Claro, Es la claro. Sagrada Escritura lo que la Iglesia considera Terminó como con San revelación Juan. pública. Sí. Con la muerte Ahora de Juan. ahora la revelación privada en la que se acomoda propiamente las revelaciones a Ana Catalina Emmerich y a otros santos más, ella es beata, ella da unos detalles sobre la infancia de nuestra Santa también impresionantes, que es recomendable leerlo porque no hay nada en contra de la Sí. doctrina, tanto No, así nada, que nada. está beatificada a pocos pasos de ser canonizada. Y otros textos también, Ella es alemana, sí, de origen alemana, yo creo que es de Baviera, si no estoy mal. que tiene incluso, fuera de que tiene la obra pues en un gran volumen, está muy publicada en fascículos. Fascículos, lo encuentra Sí. usted también en internet si tiene problemas. Muy y buena. puede imprimirlo después en internet. Hay una página www.anacatalinaemeric.com. Claro. Y ahí consigue todos los Todo. textos gratuitos. Ve que Puede bien. usarlos digitalmente o imprimirlos, no hay ningún problema. Obviamente no tiene derechos, pues. Ahora en Navidad recomendaríamos leer pasajes de la Navidad de Ana es Catalina. muy bonito también porque Está- ella da datos impresionantes sobre el florecimiento de la naturaleza. O sea que la naturaleza, obviamente que la naturaleza percibía, pues, un asunto más sobrenatural, digámoslo así. Pues ella decía, las flores fueron más bellas ese día, Pero claro, el aire era más fresco, el agua Sí, era más sí, agradable, etcétera, etcétera. Pero bueno, ella es una de las que da datos sobre Nuestra Señora. Otro texto muy lindo es la la mística ciudad de Dios. La mística ciudad de Dios. Ágreda, De Sor María de Jesús Ágreda. Ágreda, extraordinaria. Maravilloso. Sí, 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 María sí. de Jesús Ágreda, que es un Sí. voluminazo, yo creo que tiene unas 800 Sí, páginas. sí, no sé, sí, una sí, cosa. Es muy un libro grandes. muy voluminoso. ¿Quién es la mística ciudad de Dios? La Virgen María. La Virgen Santísima. Muy bonito, bonito ese nombre. Eh, Y encontramos oye, ahí, Oíste, perdóname, pero es que de todas maneras lo que estás dando a conocer son respuestas
a muchas preguntas que los devotos de la Virgen se han hecho. Sí, porque como lo solo, el solo nombre de María en el Evangelio pues aparece, claro que sí. E inclusive pues el padre de Larrañaga habla del silencio de María, me parece que es una obra que tiene, Claro. el silencio de María. Entonces esto me parece importante porque el mundo se pregunta, entonces ¿qué pasó esta muchachita María? ¿De qué? ¿Quiénes son Joaquín y Ana? ¿Por dónde anda esta historieta o historiografía? ¿Por qué aparecen estos personajes? Qué bueno conocer cómo era la Virgen por la niña, cuando Claro, le llevaron y la claro. presentaron en el templo, qué fue lo que sucedió por allá cuando San José. Hay una serie de cosas que alegran a los devotos de la Virgen María, es decir, Claro. porque y lo Ayudan ayudan a la contemplación. a la Sí, contemplación, sí, señor. Y que también uno puede decir, yo podría hacer cada uno de nosotros podría hacer un ejercicio intelectual con la imaginación, pensando en varios hechos históricos de la Santísima Virgen, idealizando lo que es, por ejemplo, el comportamiento o la respuesta óptima, más acertada de un cristiano a la ley de Dios. Así seguramente fue el comportamiento de la Santísima Virgen, con respecto a la visita del templo, con respecto a la vida de oración. Entonces se podría construir en ese sentido alguna historia novelesca de la Santísima Virgen. Que no sea tan, es decir, Novelesca, puede- pero que no entre en el plano de la ficción. exactamente, Claro. porque Sí. uno se puede preguntar, y yo algunas veces me he preguntado, si la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado original, purísima, purísima. Entonces esta muchachita, María de Nazaret, ¿cómo se comportaría ya en la casa y en relación con los de su lugar, los de su crecimiento, Los vecinos. los vecinos? Y entonces, ¿cómo sería? Porque no es lo mismo el que está infectado, afectado Pero claro. y por el propenso pecado. al pecado. Y entonces, ¿cómo sería ese comportamiento? Pues, Bonito, bonito, ¿Ah? sí, porque habían dos posturas de alma con respecto a Nuestra Señora, que son las mismas posturas de alma con respecto a nuestro Señor. De tal manera se evidencia el bien en nuestro Señor Jesucristo, porque se evidenciaba, aunque Él hizo un milagro permanente para que la divinidad no fuera evidente, Sí, claro. o si no perdería sentido, por ejemplo, la transfiguración. ¿Para qué se transfiguró si todo el mundo Y veía la que- Para presencia mostrar de que era Jesús. Dios, sí. ¿Oíste? Claro, Y había la una prueba. presencia de Jesús en la hostia. Claro, había un milagro permanente para nuestro Señor probar la fe en aquel que se encontraba con Él. Claro, que no se evidenciaba plenamente su divinidad, pero las notas que daba al respecto de su divinidad eran maravillosas. Es Los que lo milagros, que demostraba, sus palabras, su lo- presencia. lo que demostraba Camilo, la divinidad de Jesús, pues eran sus frutos. De resto era un hombre común y corriente. Pues es que la pregunta no solo es para la Virgen, sino para Jesús. Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Sí. Y ese Emanuel entonces allá jugando con Santiago, con esos amigos de allá, con Juan. Juan, que era más o menos contemporáneo. Es Claro que Juan por- muy pequeñito ya, Juan se fue Esto- al... Se Ah. fue de eremita, ¿no? Juan Bautista. sí. Asumió, eso lo dice también la tradición porque no está en los textos. No Bueno, está en los- son Pero el caso es que yo quería hablar sobre la postura de alma o la reacción de aquellos que se encontraban con nuestro Señor Jesucristo. Mutatis mutandis, guardadas las infinitas proporciones, la misma reacción se presentaba con la Santísima Virgen Claro, claro, claro. y se dio en la vida de los santos. O es admiración o es envidia y odio, que fue lo que suscitó nuestro Señor Jesucristo. Él dividió las aguas. A ver, que eso Por es eso cierto. habla de la espada que divide, ¿no? Sí. No eso vine a sí. traer paz. No vine a traer paz. Ahí está clarísimo, porque quien se encontraba con nuestro Señor tenía una exigencia directa en el fondo de la conciencia. O estás conmigo o estás contra mí. Pero también, ¿qué paz va a traer una persona hoy por hoy cuando hace el bien y el mundo hace el mal? Es que Eso es como Entonces no lo es solo mismo. envidia, sino ¿Ah? también odio, ¿no? Va acompañado del odio. Pero entonces nos encontramos con estos textos, volviendo a nuestros apócrifos. Los principales testimonios dentro de estos apócrifos mariológicos, los principales testimonios los vamos a encontrar en el protoevangelio de Santiago, que originalmente se llama Historia de Santiago sobre el nacimiento de Primer evangelio, protos primero.
primero atribuido a Santiago, A en el caso de Santiago, los proto- apócrifos. protoevangelio de Santiago, porque él tiene es una epístola. Sí, Sí. no, por la aclaración es muy válida. Sí. En referido a los apócrifos, Apócrifos. no a los canónicos. Exactamente. Ajá. Entonces, primer evangelio de Santiago dice la historia de Santiago sobre el nacimiento de María. Ahí entonces... De hecho, fue un acontecimiento Ah. maravilloso. No vamos a tener tiempo, infelizmente, pues, de recorrer aquí no, los no, no, apócrifos, no, no, pero no, simplemente enunciarlos. enunciarlos. Tenemos Sí. después el evangelio del pseudo Mateo, el evangelio de Tomás. Ese pseudo es Seu- porque no es propiamente no el es Mateo que propia. conocemos. Sí, pseudo, inclusive se usa la palabra pseudo para decir falso. Claro, inclusive podría Sí. ser seudónimo. Y Seudónimo para hacerse seudónimo que tienen, se deriva. se deriva, porque por ejemplo nos podemos encontrar con varios Mateos en la época de San Mateo, pues claro, era un nombre común. Mateo, Juan, Santiago, pues nombres Jacobo, etcétera. Pero bueno, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio árabe de la infancia, la oda décima de Salomón. Ese evangelio árabe de la infancia, muy interesante, porque entonces empiezan a surgir libros también a partir del apostolado y la evangelización que los apóstoles y discípulos realizan en la diáspora. O sea, En la ellos- dispersión de, claro, de los ellos judíos. empiezan a hacer apostolado en diferentes regiones, providencialmente Claro, dispersos. y es que ellos se dispersaron, ellos se fueron a India, lugares y eso es lo que, Asia, y eso es lo que se llama diáspora, diáspora. la dispersión Claro, la dispersión. por la misión. Entonces también en esos por pueblos, por la misión, pero forzadita, porque por la persecución providencial, fue ¿no? por lo O que sea, cómo salieron. Dios Ey. permitió esa persecución para que se diera ah, es que- la promoción del evangelio en así es, en diferentes lugares. Así es. Entonces yo me imagino un pueblo, imaginémonos un pueblo árabe que recibe un pueblo árabe que quizás es uno de aquellos pueblos que eran regidos por uno de los reyes magos. Esos pueblos que estaban en su naturaleza humana y en su historia habían sido propiciados por la revelación para esperar el Mesías. Cuando llega alguien a hablarles del Mesías y le habla de la madre del Mesías, porque segurísimo De ahí que cuando se habla de los reyes que vinieron a adorar al niño, reyes de Oriente. de Oriente. De ese Oriente está dando también inclusión a los árabes. Claro, ¿cuál era la civilización en la época? Cuenca del Mediterráneo. Pare de contar. Esa El era. resto era lejano. Esa era. El No. resto era lejano. Ah, no, la civilización estaba Mauritania. alrededor del Mediterráneo. La Britania era Pero- lo último que había pues de recóndito. Y que Exactamente. se dice que Pablo alcanzó a llegar hasta Britania, por ejemplo. Sí, habría pasado por España y pasado A a Britania, una cosa sí, pues sí. tenaz, pero seguramente porque retiradísima, con el retiradísima. talante de él. Bueno, entonces vamos al Evangelio árabe de la infancia, la oda décima de Salomón, la asunción de Isaías Oiga, y el Transitus Mariae, que fue divulgado en varias ediciones. el Ese tránsito Transitus de Mariae, María. Ese con respecto al paso de esta vida a la otra. a la otra vida. Es decir, estando acá, a la gloria eterna. Porque habíamos discutido la otra Sí, vez sí, sí. que Orlando era partidario, creo, de La muerte. de la Virgen. De ¿o una no? muerte. No partidario. No, pero también como no es nada definido por la iglesia, Sí, sí. a ver si tenemos... Sí, la dormición, pero dormición. Pasó, La no dormición. pasó por la muerte, resucitó, no resucitó la Santísima Virgen, por eso la iglesia es muy cauta y el concepto que utiliza es tránsitos, Tránsitos. el Paso. tránsito de María, Sí. el paso. sí, hay pistas, pero no son pistas obligatorias de seguir. No hay doctrina, No hay definida, doctrina. no hay doctrina Y hay definida. libertad de pensar. Lo que no hay libertad de pensamiento es en discutir si fue asunta en cuerpo y alma. Eso sí es dogma, cuerpo y alma. Pero, por ejemplo, el Medjugorje, al parecer, esto nunca va a ser doctrina, nunca. Al parecer, la Virgen habría dicho que no murió. Entonces, probablemente sea cierto, pero no, la iglesia no ha dicho nada. La iglesia dice algo muy pertinente. Se durmió, la Virgen Santísima. Pero que fue llevada al cielo en cuerpo y alma no admite ninguna duda, y quien no esté de acuerdo con esa verdad, Sea anatema. que anatema, no está dentro de la iglesia católica. Ahora, si murió, tampoco fue la muerte
de nosotros porque no hubo oportunidad de que su cuerpo entrase en corrupción. descomposición. Ujú. No hubo oportunidad. Eso es de inmediato. Bueno, en medio de estas contemplaciones, hacemos una pequeña pausa para regresar a este programa María, la hija predilecta del Padre. O sea, ese cuerpo, ahora que hablas de incorrupción, el cuerpo, tuve la oportunidad de visitar el cuerpo, ver muy de cerca el cuerpo de Santa Bernardita Subirú. Así, hombre. Está en Nantes, Nantes, Francia. si no me equivoco, en Nantes. Es una capilla lindísima, una bendición. Una Y el cosa- cuerpo está incorrupto. Por Dios, Orlando y Ramón, es una cosa impresionante. No solo la textura que se percibe de la piel, porque uno Sí. se acerca ahí pues a unos centímetros, sino los ojos un poco entreabiertos y coloridos. No ¿Cómo? diga. O sea, una cosa, yo no soy médico, pero yo me imagino que de las primeras partes del cuerpo que se degradan y se descomponen son los ojos. Claro, Claro. porque- claro. Obviamente que el ojo, una bolita ahí de cristal blando. Sí, sí, claro. Pero una cosa impresionante, y uno la ve a ella y uno dice, wow, ¿cómo habrá sido la vida maravillosa de ella? Regresamos entonces a nuestro programa. Estábamos de viaje en Nantes, ¿no? Nantes. Nantes, Francia. Muy cerca de Lourdes, inclusive, recuerdo. El caso es que, viéndola a ella de cerca, uno dice, wow, qué cuerpo maravilloso. Y cómo el cuerpo, claro, el cuerpo por connaturalidad participa de la virtud. Por eso es que el brillo de los cuerpos, ese brillo, la luz que va a iluminar los cuerpos a partir de la resurrección, que es uno de los atributos del cuerpo resurrecto, esa luz va a ser mayor o menor en las partes del cuerpo que más dieron gloria a Dios en la práctica de la virtud. Ah, caramba. Porque el cuerpo participa obviamente de la Por virtud supuesto, practicada por el tanto alma. que en la resurrección de los muertos, como lo oramos en el credo, el cuerpo ya es glorioso y está en condiciones de purificación, de gloria, para volver a recibir el alma ya pura y libre de toda mancha de pecado. Hablo de las almas que pasaron por el purgatorio y que están y que van al cielo. Esto que está significando de la niña Subirú, Ujú. Subirú. Bernardita Subirú, la de Masabiel, La de Masabiel. la de, sí. Gruta de la de la Masabiel. gruta de Claro, sí, Masabiel. sí. Lourdes. Entonces está significando que es un cuerpo a la luz de los humanos, un cuerpo glorioso. A la visión de Pero, es pero que- tal vez porque glorioso no, eso no lo porque- sostiene ningún laboratorio químico del mundo. No, No, eso no cae ahí en la experimentación. No, eso no tiene explicación alguna. Pero ese cuerpo incorrupto de muchas Por más que le maneras, ponen cera para proteger lo Sí. que quiera por la luz, pero no es el cuerpo glorificado. No, no, pero eso ya da una... Eso dan pistas. un Pero, preludio. pero da idea de la no mortalidad de la persona. Eso Entonces, es. ahora usted se imagina lo que le sucedió o lo que no le sucedió al cuerpo de la Santísima Virgen Por Dios. una vez inició ese tránsito, No, o por no decir Bueno, murió. Porque que la muerte imaginación sucede. huele, que huele, a ver, O sea, que huele la imaginación. Ese Esos cuerpo. datos y otros más los vamos a encontrar en estos textos del antiguo, el Nuevo Testamento, los primeros tiempos de la Iglesia. Pero también encontramos algunos que son más especiales. A nosotros nos escandalizó en el sentido de, más bien nos abrumó una gran tesis, gran al revés, por lo equivocada, de un teólogo sacerdote, con todo respeto lo decimos. Pero existen. Lutero era sacerdote. Sí, sí. En fin, pues. Hombre, si No hay encontrase el problema, cuerpo, pues. Digamos que no hay problema porque no dejan de tener humanidad. Y, Claro, Claro. si encontrase el cuerpo de Jesús, los huesos en un basurero, no hay ningún problema. Decía él. Sí, porque Jesús resucitó, pero ese cuerpo no, el cuerpo humano no resucitó. Uy, pero Por favor. no entendió nada. Entonces nunca vas a encontrar ni el cuerpo de Jesús ni el cuerpo de María. Nunca. Y citamos a todos la ciencia de la arqueología la que busca esto. Sí, ¿Cuál es? arqueología. 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 Esculquen, miren, busquen.
A ver si se encuentra. Pues eso es impresionante, por ejemplo, con respecto a la Santísima Virgen, yo creo que eso nos da unas luces de lo que significó los privilegios que tenía la Santísima Virgen en su naturaleza humana a partir de la excepción del pecado original. Camilo, entonces, ¿dónde está la fe? La fe de la iglesia. La iglesia somos nosotros cuando nosotros afirmamos. Es decir, se afirma en el credo, resucitaremos con los mismos cuerpos que tuvimos en la vida, pero ya cuerpos gloriosos. Resucitaremos. ¿Cómo poner en crisis o en duda el cuerpo de Jesús? Porque no se encontró allá. Entonces, ¿cuál es la concepción de cuerpo? ¿Cuál es la concepción de resurrección? ¿Y cuál es la fe? Preguntamos. Claro, no, y quien no tenga eso claro en su cabeza, en el intelecto. Calla eso, no errores, horrores. Horrores, porque eso está definido y Eso ha sido conciliado, convenido por la Iglesia a nivel universal desde los primeros tiempos. Eso no hay discusión. Inclusive el mismo San José entra ahí. Cuando hablemos de San José vamos a conversar sobre ese hecho. Pero en medio de todos estos protoevangelios y textos que nos encontramos, hay uno más especial, ¿no? Muy especial que decía ejerció sobre la piedad mariana y sobre el arte de la Edad Media. Y es el protoevangelio de Santiago. Es una narración del siglo II sobre la infancia y nacimiento virginal de Cristo. Bonito. Oiga, eso que tampoco hay muchos detalles. Pues Lucas nos da pistas de lo que fue Belén, el nacimiento, etcétera, que seguro fue a partir de una entrevista que tuvo con la Santísima Virgen. Eso para mí es Ese claro. protoevangelio de Santiago apareció a principios del siglo IV en Occidente en forma latina y gozó de gran estimación. Eso quiere decir entonces que lo que ahí reza entra en concordancia con la fe, con la piedad mariana. Bueno, es muy importante. Es un libro histórico, digamos, de alguna manera que no. Es que, a ver, hombre, los apócrifos hay que entenderlos también bondadosamente. Claro. Póngase Sí, que esto sería... Pongámonos en el contexto del siglo I y II, que recibió ese ímpetu entusiasmado. Claro. Y está recibiendo el ímpetu entusiasmado del testimonio de los mártires en el circo, en el Coliseo. O sea, la fuerza del nombre de nuestro Señor Jesucristo llevó, claro, a escribir mucho sobre él. No fueron solo los Oiga, pero ¿cómo me alegra esa inquietud? O sea, que está moviendo a un Ignacio de Antioquía, un tipo conocidísimo, esos padres de la iglesia, a dejarse tragar por los leones, los tigres y los gladiadores. ¿Cómo sería la... Una Santa Cecilia. Oiga. Claro. San Ignacio en esos tiempos, en el primer siglo y siguiente. San Lorenzo asado en la parrilla, no, volteenme que por este lado ya estoy. No. Pues una cosa, unos testimonios impresionantes. Y San Ignacio diciéndole a sus amigos, por favor, no me desvíen mi vocación al martirio, no oren para que no me martiricen. San Ignacio de Antioquía, ¿cierto? Claro. O sea, el instinto de conservación le pide a uno todo lo contrario. Todo lo o sea, contrario. A no ser por una gracia de Dios, uno se No, mete sí. en una olla de aceite hirviendo. O no, Ramón, pues no sé, Ramón Claro, puede tener gustos claro. diferentes, pero... Si es dentro una de los gracia de gustos Dios. no está el bañarme en las mañanas con aceite hirviendo. Atención, no es de la naturaleza humana, No es propio. es de la influencia divina. Claro. Es decir, La gracia de Dios. es como si dijéramos, ya han avanzado, ya tienen un campo, un avance, un proceso de divinización. Y no es el umbral del dolor Sin ser natural. divinos, procesos de divinización, estos mártires, todas estas cosas. Y no es el umbral del dolor natural de una persona. No. El martirio requiere la ayuda de Dios. Si no es por una gracia, ahí no Es que nadie da el paso para adelante, pues. Pero una acotación a estos apócrifos quisiera... Pero estos apócrifos están considerados dentro de los apócrifos ortodoxos. Sí, vale la pena hacer la aclaración. Pero es que hay una No, cuestión... Especialmente este de Santiago. Que es Este muy de valorado. Santiago, en la ortodoxia es de la rectitud. Orto es correcto. Orto significa correcto, En el eje. en el eje. Claro. Entonces, porque hay apócrifos, ya hemos dicho, heréticos que simplemente narran lo que se vino a la emoción sin ninguna historia allá. Historias de allá, sin ningún fundamento. Pero póngase a ver, hombre, los apócrifos
denotan una sociedad, una pequeña sociedad de gente muy espiritual que sin un argumento fuerte, dogmático, admitían la virginidad, admitían el nacimiento virginal. Es decir, Porque es que la iglesia no impuso los dogmas con respecto a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. No, corrigió errores y resaltó lo que era comúnmente creído en la señor. iglesia universal. Sí, es señor. correcto. Eso es importante. Así es. Hay Sí. esos pequeños grupos que tú dices, Orlando. Sí, sí, sí. O sea que también el Espíritu Santo en ciertos aspectos, Inspira esos escritos. no faltó en los apócrifos. Claro, claro, no hay una. Sí, es que sí. hay piedad. Hay piedad. Son escritos piadosos. Este, por ejemplo, para resaltar el valor de este protoevangelio de Santiago, nos vamos a encontrar con un asunto muy interesante con respecto a San Joaquín y Santa Ana. Yo le pido a Orlando que nos cuente un poco cómo la historia de San Joaquín y Santa Ana aparece ahí en el texto del protoevangelio de Santiago. Para darse cuenta del valor de los apócrifos, vamos a esbozar el contenido de este evangelio. Evangelio, pone entre comillas el padre Michael Smaus, muy Sí. interesante. Sí, lo pone entre comillas porque no está hablando de la Es el canonicidad. protoevangelio. Pero es una narrativa, es un narrativa. testimonio. Exacto, un testimonio. Claro, Joaquín y Ana están en profunda angustia por su esterilidad. Acordémonos que la esterilidad era un lastre. No, pues imagínate la maldición de que o de mí no nacía o de mí no venía la descendencia. ¿Cómo le parece, Todo el mundo hombre? estaba esperando el Mesías. Castigo. pues, por más que tuviera una visión errada del Mesías. como Aislamiento de Y Dios. hoy que se busca artificialmente la esterilidad. Hombre, por Dios, no hablemos de eso. O sí hablemos No, pero sí, después. tenemos que hablar. O al menos enunciar. Sí, sí. Por creer que debe verse en ello, estamos... hablando de la esterilidad. ¿no? Exactamente. Joaquín y Ana están en profunda angustia por su esterilidad, por creer que debe verse en ello la expresión del desagrado divino. Por Dios, qué grave. El sacrificio de Joaquín es rechazado por el sacerdote Rubén, Ay, Dios mío. rechazado. Y este Rubén, si no estoy mal, el padre Filión, cuando habla de este acontecimiento, porque él lo trata en alguno de sus textos, él va a los textos judíos donde históricamente está consignado el nombre de los sacerdotes, se encuentra con Rubén, hace el cálculo de años y más o menos da con la edad de San Joaquín, Santa Ana, etc. Es muy ve. interesante. Ese tipo, qué importante ese eso. tipo de trabajo Sí, hace el padre Filión el- en sus textos, muy bonito. Caramba, Sí. qué belleza. Entonces un ángel, atención a esto, hombre, pero esto es bonito. Así sea apócrifo, es muy bonito. Porque ellos estaban sufriendo Pues una socialmente. tragedia. Primero la tragedia espiritual y después Sí. va donde el sacerdote y le rechaza el sacrificio. O sea, Dios sí me castigó, en el fondo como que se confirma, ¿no? Grave, grave. Aumenta eso. la aprobación. Sí, y sí. viene la tentación A del ver, desánimo. Joaquín entra en acciones, entre ellas sacrificios por su condición para pedir la bondad de Dios. Claro, va a pedirle a Dios la gracia de que ese sacrificio pascual sirva para que su esposa pueda dar a luz, Exactamente, y eso es lo que he rechazado y le rechaza el Rubén le sacerdote. rechazó. ¿Cómo sale uno de allá cuando va con toda la fe y la Por Por esperanza? eso cuando ¿Y el cómo hombre- sale uno de allá? Ahí entonces viene la confirmación Por de eso la cuando el providencia. hombre no soluciona, de arriba viene la intervención. Entonces un ángel, atención amigos y amigas, estamos leyendo de los apócrifos, no estamos planteando verdades teológicas. Protoevangelio de Santiago. Sí. Entonces un ángel anuncia a los dos esposos el nacimiento de una hija. ¿Qué tal? Wow. Despaciecito, O a sea, ver, tiene mucha semejanza despaciecito. con sí. el anuncio del ángel a la A Santísima. la Claro. Santísima Virgen María. O sea, es un preludio Eso también. está significando, en este protoevangelio de Santiago, está significando que el nacimiento de la Santísima Virgen María también fue anunciado. Eso es lo que dice esto. Y fue anunciado por el cielo. Ahí Mire, está. Y fue anunciado por un ángel. Oiga, pero esto también tiene Muy su lindo, muy relación, lindo. ¿no? Eso, y miren algo bonito que hemos celebrado en nuestra iglesia los días 21 de noviembre.
Entonces un ángel anuncia a los dos esposos el nacimiento de su hija. María nació. 8 de septiembre. A los 3 años es llevada la niña al templo, que lo mencionamos al comienzo. Sí, la presentación. Presentación de María, de la Santísima Virgen en el templo. Que no se confunda esto con la presentación con el del cuarto niño. misterio de los gozosos. Que la fue presentación María y José quienes presentaron al niño en el Aquí templo. es San Joaquín y Santa Ana. Aquí fue San presentan a la Joaquín y niña. Santa Ana, presentaron a su niña Sí. a los 3 años. Por eso, no confundirlo, no. A los 3 años es llevada la niña al templo y el sacerdote la coloca en la tercera grada del altar. Oiga, eso de tercera grada del altar tiene su significado. Tiene su significado. Después vamos a coger al padre Filión y vamos a ver todo ese rito Vamos a, judío. Sí, vamos a claro. hacerlo. Cómo tiene un simbolismo especial con respecto al sacrificio o la ofrenda que se le da a Dios. Porque en el fondo es una ofrenda, ¿no? Se está ofrendando la niña o Claro. el niño que nace a Dios. Donde ella baila alegremente, o sea, seguramente alguna danza de los niños. Y 3 años, ¿ustedes se Y imaginan? 3 3 años. ¿Ustedes alguna vez vieron, y los invito a que busquen en internet, no sé si Orlando y Ramón si en algún momento lo pudieron ver, yo me acuerdo que estuve en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, donde está el cuerpo del gran San Fernando de Castilla, Ajá. que nunca perdió una batalla, primo de San Luis, rey de Francia. Bueno, en esa catedral nació una tradición muy bonita que se llama los seises. Es el único baile autorizado canónica y pontificalmente por la Iglesia, el único baile autorizado para realizar delante del Santísimo Sacramento expuesto. Y lo hacen unos niños. Busquen en internet los Qué seises. bonito. El baile de los seises, y son unos niños vestidos pintoresquísimamente porque es una tradición de hace siglos. Sevilla, Pero eso de en que es España. el único Sevilla, baile España. autorizado. Sí, porque es de- litúrgico. Ya. Es una cosa absolutamente espectacular. ¿Por qué litúrgico? Claro. Porque hay que mirar cómo. No, porque en el fondo uno diría, pues cualquiera puede hacerlo, pero Sí. otra cosa es que haga parte de Pero- la adoración al Santísimo. Pero hay que mirar también esto de manera un poco amplia porque en la cultura africana, muchas de las tribus africanas ya evangelizadas, ya católicas, tienen danzas al comienzo de la misa, permitidas naturalmente por la iglesia. Al comienzo de la misa. Esto es en la adoración al Santísimo. Sí, sí, no, muy bien. Eso para que lo busquen y vean esta... Importante eso para que salgamos de alguna duda Pero- cómo se dan las culturas y cómo se daba por allá en esos tiempos. Pero señor Camilo, Se nos acabó el tiempo. es probable que no podamos seguir en este tema porque nos falta un minuto. Pero qué más 2 interesante que minutos. dejar a todos con la expectativa Sí, sí, sí. de lo que nos dice este pseudo Santiago en su protoevangelio, o de pronto sí es Santiago, solo que es Santiago para diferenciar del Santiago mayor y menor que tenemos en Exacto. el Sí, colegio sí. apostólico. Pero nos quedamos por ahí, en ese baile alegre que realiza la Santísima Virgen y que de alguna manera nos da una idea de lo que significa esa manifestación de Dios a los pueblos y a las civilizaciones con respecto a la figura de María, y que termina por configurar toda una nota autobiográfica de Nuestra Señora. Exactamente, pero mire, Que mire, concatena con la mi- doctrina. mire lo que nos dice este protoevangelio apócrifo. Crece en el templo y recibe su sustento diario de manos de los ángeles. Sí, esas son las cosas que de A pronto ver. sí, de pronto no, Claro. pero Bueno, Es bonito. sí. Nos encontramos entonces ya en nuestro próximo programa de esta peregrinación con María, la hija predilecta del Padre. Dios les bendiga.